Entonces, la humildad, a uno le puede llamar la atención que la humildad sea una parte de la templanza, porque uno puede pensar que la parte es menos importante que el todo, digamos, si queremos, y por lo tanto, una virtud que modera los placeres del tacto no puede ser más importante que una virtud que nos coloca en nuestro lugar en el universo por debajo de Dios, ¿no? Pero hay que tener presente lo siguiente. Tal como dijimos ayer, la humildad para Santo Tomás no es una virtud menos importante que la templanza, es más. De hecho, como comentamos al explicar la definición de personalidad de Santo Tomás, que hemos acuñado, Santo Tomás considera que la humildad es el fundamento del edificio espiritual. ¿Se acuerdan de esto que vimos ayer? Entonces, no es menos importante. Santo Tomás la pone por encima del resto de las virtudes morales. Es parte de la templanza, ¿por qué? Porque tiene el mismo modo, y la templanza aplica ese modo a una materia que es más difícil por la intensidad del apetito, que se refiere a cosas muy necesarias para la vida, por su intensidad, y la humildad, en principio, es algo que se refiere a algo que en principio no aparece como tan intenso, que es el apetito de excelencia, porque la humildad es la virtud que modera el apetito de excelencia. ¿Qué quiere decir esto del apetito de excelencia? Es el apetito de perfección. Es un apetito muy importante, es un apetito muy radical, aunque más oculto que estos otros que llaman más la atención. De hecho, el vicio contrario es la soberbia, que es un vicio muy, pero muy importante. De hecho, Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio Magno, dice que es más capital que todo el resto de los vicios capitales. Está por encima de todos ellos, porque engloba en sí potencialmente los actos de todos los otros vicios. Porque uno puede buscar la excelencia por medio de todos los vicios. Y entonces, en ese sentido, la soberbia, no de hecho necesariamente, pero potencialmente es capaz de activar cualquier vicio. Entonces, la humildad es una virtud muy importante. En Santo Tomás, la humildad es una virtud además que se relaciona estrechamente con el autoconocimiento, el conocimiento de sí. Porque la humildad es la virtud por la cual nosotros nos apreciamos en nuestra justa medida. Y esta medida, dice Santo Tomás, implica no solo reconocer lo que tenemos de defecto, sino también lo que tenemos de positivo. De hecho, Santo Tomás dice algo que nos puede resultar curioso si ustedes leen el Tratado de la Humildad. Dice lo siguiente: la humildad no consiste en que pongamos lo que en nosotros es bueno por debajo de lo que en el otro es malo. La humildad implica el realismo, y el realismo implica el reconocimiento de los dones que hemos recibido de Dios y que eventualmente algún otro puede no tener. Lo que pasa es que lo específico de la humildad, primero que nada, es que reconoce que ese don no es propiedad, sino que es recibido de Dios. Esto es lo primero de todo. Entonces, un Santo Tomás pues reconoce que él sabe más que otros, porque si no, no enseña. ¿Me explico? No se pone a enseñar teología si no sabe que él sabe más que los que están aprendiendo. Es decir que uno no sabe nada cuando sabe no es humildad, es falsa humildad. Si uno sabe, sabe, porque además si uno sabe tiene conciencia de que sabe. Entonces, si no, no es saber, es un conocimiento imperfecto. Entonces, la humildad implica el reconocimiento de los dones recibidos de Dios, pero implica que, primero que nada, reconocemos que los hemos recibido de Dios, primero que nada. En segundo lugar, dice Santo Tomás, el humilde siempre ve también lo que es de Dios en el otro. Es decir, siempre hay un motivo por el cual podemos ver en el otro algo que es de Dios y en lo cual el otro nos sobrepasa. Y en cuanto a eso que es de Dios en el otro, uno se pone por debajo de él. Es decir, dice, para decirlo con precisión, Santo Tomás dice, la humildad no consiste en poner lo que es de Dios en uno por debajo de lo que es del hombre en el otro, sino poner debajo lo que es nuestro en nosotros, por debajo de lo que es de Dios en el otro.
Y el humilde siempre reconoce los dones de Dios en el otro y por lo tanto, en cuanto a eso, se puede poner por debajo de él. Entonces no se trata de una humillación porque sí, o de una humillación en cuanto a cualquier cosa, o en cuanto a todo, que a veces es una humildad mal entendida. Yo no sé nada, soy un desastre, no sé qué. No, hay cosas que tal vez no somos un desastre, tal vez no lo somos. Pero que no seamos lo debemos a Dios y esto nos tiene que hacer humildes. No depende de nosotros, sino que depende de Dios y además en el otro siempre hay algo que si somos gente de Dios, podemos reconocer que viene de Dios en el otro y en el que el otro nos sobrepasa, sea de orden moral, de orden espiritual, de orden carismático, de conocimiento o de lo que fuera. Entonces, siempre hay un motivo por el cual en el otro podemos encontrar algo que nos permita ponernos por debajo de él. Esto es lo propio de la humildad. La humildad supone el autoconocimiento, un autoconocimiento sano. Enseguida veremos qué pasa en casos en que no hay un autoconocimiento sano. Pero el sano autoconocimiento permite ubicarnos en nuestro lugar. Después hay otras virtudes, voy a ir un poco más rápido para que no nos quedemos sin desarrollar otros temas. Pero en todo caso, lo que yo no llegue a desarrollar, les voy a dejar, esto es parte de lo que había comentado ayer el padre José María, les voy a dejar 2 artículos míos, uno sobre la templanza y otro sobre la fortaleza, que es en torno a lo cual aquellos que quieran obtener el certificado tendrán que hacer pues un trabajo de 5 páginas. Ya les indicarán un poco cómo hacerlo. Entonces yo les voy a dejar 2 artículos y en esos artículos desarrollo todo lo que no he llegado a desarrollar aquí o que no haya llegado eventualmente a desarrollar aquí, porque lo que estoy diciendo aquí, gran parte de estas cosas están escritas allí. Entonces ahora estamos con la templanza, no sé qué llegaré a decir de la fortaleza, pero ahí tendrán escrito lo que yo pensaba decir. Por lo cual si no llego, pues lo pueden leer. Sea que quieran hacer el trabajo, sea que no, el que le interese, o se lo pide al padre José María, o me lo pide a mí, o está en mi página de academia.edu, ahí te he colgado todo esto que estoy explicando. Muy bien. Entonces, otros ejemplos, la mansedumbre, que uno dice, bueno, esta virtud no parece tan importante, pero es que es la que Jesús dice que aprendamos de él, ¿no? Sí, que alguna importancia tendrá. La mansedumbre es la virtud que tiene que ver con la moderación de la ira, del movimiento interior de la ira. La ira es una pasión que es del apetito irascible, no del concupiscible. Aquí tenemos una diferencia con la templanza de facultad, de apetito, de potencia. No está en el concupiscible, sino que está en el irascible. ¿Por qué Santo Tomás la pone entonces como parte de la templanza? Por el modo. Aquí no importa el sujeto, importa el modo. Y el modo es la moderación. Es la virtud por la cual nosotros moderamos interiormente el movimiento de la ira. ¿Qué es la ira? El apetito de venganza. Nos han hecho algo malo y se despierta en nosotros el apetito de retribuir al otro ojo por ojo. Y surge ese movimiento que es la ira. La moderación interior de la ira se produce por la mansedumbre. Manso es aquel que no es pronto a la ira. Esta es la idea. Esta es una virtud estrechamente ligada a otra, que es la virtud de la clemencia, y que podemos asociar un poco a lo que hoy podríamos llamar, podríamos llamar porque es lo que hacemos en nuestros ambientes muchas veces divulgativos, la virtud del perdón. Y de hecho hay terapéuticas del perdón también, en psicología y demás. Bueno, entonces, ¿qué es la clemencia? La clemencia es una virtud que se refiere al castigo exterior. Tenemos por un lado la ira, que tiene que ver con el movimiento interior, y tenemos por otro lado el movimiento exterior de castigar. A veces justamente además, que el castigo puede ser justo. Entonces, clemente es aquel que no se excede en el castigo, sino que más bien, dice Santo Tomás, tiene una cierta dulzura de ánimo que le lleva más bien a aligerar los castigos. Por eso habla del perdón. O sea, es como una disposición interior que nos lleva más a perdonar que a castigar. Esto es un poco... que no quiere decir que no castiguemos cuando haya que castigar. Entonces, es una virtud muy cercana a la ira, pero la ira modera el apetito interior de ira, la clemencia, el acto de castigo, pero fundado en una inclinación interior de dulzura, por así decir, que nos lleva a aligerar el castigo. Como no tengo mucho tiempo de desarrollarlo por separado,
les diré que la mansedumbre y la clemencia tienen dos vicios contrarios, que son la iracundia o la ira simplemente. La ira designa la emoción o pasión y también designa un vicio, que podemos llamar iracundia si quieren, que son justamente lo contrario. La iracundia es el vicio por el cual somos prontos a la ira. Y por eso muchos problemas de control de la ira, uno podrá tener técnicas y que las hay, pero en el fondo lo que necesitamos también es adquirir la virtud que regula esto. Y a la clemencia se opone la crueldad. Cruel es el que se excede en los castigos. Castiga más que lo que es justo. Puede haber un motivo justo para castigar, pero se excede en ello. Y se excede porque no tiene esa inclinación interior de dulzura. Santo Tomás pone un vicio extra aquí, que él llama vicio aegritudinal, es decir, patológico, que él llama en latín saevitia. Saevitia, en italiano existe una palabra, la sevizia, existe esta palabra. En castellano sería algo así como una inclinación salvaje, bestial, cruel, pero cruel no en el sentido este que decíamos anteriormente, por el cual uno goza con el tormento ajeno sin motivo justo. Es decir, simplemente porque siente placer en el tormento ajeno. Santo Tomás dice que esta es una tendencia patológica y bestial porque parece salir de la inclinación natural del ser humano, que naturalmente ama a los otros seres humanos si no media un motivo. Claro, yo puedo odiar a mi competidor, pero no porque es un ser humano, sino porque es mi competidor. Pero no en cuanto ser humano. Y por Santo Tomás dice, y Aristóteles, los seres humanos tenemos una amistad natural entre nosotros. Si vamos a una ciudad desconocida, preguntamos dónde queda la calle a la que queremos ir y pensamos que no nos van a engañar. Y en general acertamos que no nos engañan, porque nos queremos mutuamente porque somos seres humanos. Pero si media algún motivo, pues nos hacemos trampas, ¿no? Bueno, pero hay gente que no está así dispuesta. Está dispuesta de tal manera que le gusta ver sufrir a la gente. Sadismo, diríamos hoy, trastorno antisocial, psicopatía, como quieran. Muchos términos que designan cosas no del todo iguales, pero que van por ese lado. Santo Tomás considera que esto ya decae del orden moral normal. Son lo que Santo Tomás llama vicios patológicos, cuando comenta el libro séptimo de la Ética Nicomaquia. Es un vicio contra natura, como hay otros en otros órdenes de otros vicios. De hecho, Santo Tomás dice que en el género de todos los vicios puede haber una versión contra natura. Y esta es una versión contra natura del vicio de la crueldad, una crueldad patológica. Tenemos, por ejemplo, la estudiosidad. La estudiosidad es una especie de la modestia, que es una virtud genérica. Pero bueno, la estudiosidad es la virtud que modera el apetito de saber. Santo Tomás se pregunta si es necesario moderar ese apetito, dado que el ser humano desea por naturaleza saber, y que, para Santo Tomás, la beatitud y felicidad consiste en un conocimiento. Entonces, Santo Tomás dice que sí, que hay que moderarlo por distintos motivos. Por distintos motivos. A veces, por razón del tiempo. Estudiamos cosas que merecen la pena, incluso cosas teología, en el momento que tendríamos que estar haciendo otra cosa. Auxiliar al prójimo, celebrar misa, bañar a nuestros hijos. No sé. Muy meritorio estudiar teología, pero no puedo dejar a mis hijos sucios, ¿no? Darles de comer. ¿Se entiende? Entonces, el vicio de la curiosidad a lo que lleva es hacer a veces cosas buenas, pero en momentos que no corresponden. En otros casos se trata de estudiar cosas que no conviene estudiar, por curiosidad. Por ejemplo, entrar a leer todas las perversiones sexuales que existen y todos sus detalles. Claro, si uno no se dedica a la patología sexual o a la moral sexual, pues no es necesario entrar a indagar la última perversión sexual que existe, ¿no? Lo que hacen los japoneses en sus prostíbulos y cosas por el estilo, que son cosas a veces entretenidas desde el punto de vista de la curiosidad, pero que nos hacen mal, no nos ayudan a nada. Entonces, la curiosidad tiene que ver a veces con estudiar cosas que no nos hacen bien.
Otras veces tiene que ver con los medios utilizados para conocer. Y aquí Santo Tomás se refiere, por ejemplo, al uso de las artes ocultas, que son ilícitas porque suponen el contacto con los demonios. Porque los espíritus de los difuntos no nos hablan, son los demonios, y por lo tanto, cuando uno se mete por curiosidad en estos temas, pues pecan para Santo Tomás, es un desorden. A veces, además, es una curiosidad que tiene que ver con el orden sensible, no intelectual. Nos dispersamos en conocimientos sensibles, como cuando vemos mucho internet, por ejemplo, o la televisión, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por muchos motivos puede ser necesario regular el apetito de conocimiento, y esto se lo llama estudiosidad. Por otro lado, desde el otro costado, la estudiosidad nos permite perseverar en el estudio, si queremos. Este es el otro, tiene los dos costados: moderar el apetito inmoderado y controlar, o mejor dicho, sostenernos, impulsarnos también, cuando lo que tendemos es a irnos para atrás. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles. Aquí tienen los vicios contra la templanza, es algo de lo que se habla mucho, no voy a entrar mucho aquí en detalle. Una cuestión curiosa, que les puede resultar curiosa, estudiosa si quieren, para no decirlo del vicio, pero una cuestión interesante es que los estudios recientes en psicología sexual muestran que las mujeres y los varones tienden a caer en vicios sexuales por motivaciones diversas. Es decir, que es distinta la psicología del vicio sexual en el varón que en la mujer, cosa que nos podíamos imaginar, pero que Santo Tomás no se imaginaba. De hecho, Santo Tomás clasifica todos los vicios sexuales desde el punto de vista del varón. No voy a entrar aquí, heteropatriarcalismo, no tiene sentido entrar en esas disquisiciones históricas, fuera de la historia, ¿no? Pero lo cierto es que hoy hay muchas investigaciones que muestran que el vicio sexual en la mujer es por motivos distintos que el hombre. Porque aparentemente, esto se estudia en muchos ámbitos, por ejemplo el de la pornografía, el consumo de pornografía. Porque los varones tienden a caer en esto para descargar un impulso. Si tienen un impulso, lo quieren descargar. Entonces es una descarga de un impulso instintivo, por así decir, mientras que las mujeres caen por motivos sociales en este tipo de... Es decir, pues, para estar bien con el grupo, para entablar un vínculo con un varón, por ejemplo, o con una mujer, eventualmente, etcétera, etcétera. Es decir, las motivaciones para la caída en los vicios sexuales en las mujeres tienen más que ver con relaciones interpersonales y con los varones en la descarga del impulso. Y esto es interesante. Sobre esto hay muchos estudios y si a alguno le interesa le puedo pasar algo de esto. En Roma están por publicar un libro en el que aparece un capítulo que me han pasado sobre esto. Cuando salga les avisaré al que le interese, porque es interesante. Pero bueno, no voy a abundar en esto porque quiero avanzar un poquito. Aquí les pongo un cuadro de lo que son los vicios contrarios a las partes potenciales de la templanza. Les decía que muchos de los vicios contrarios a la templanza son vicios capitales. La soberbia no es vicio capital, es más que vicio capital. El que es vicio capital es la vanagloria para Santo Tomás, no la soberbia. La soberbia está por encima de todos ellos. La ira o iracundia es vicio capital, y si nos vamos a la intemperancia en sentido estricto, la lujuria y la gula son vicios capitales. Entonces podemos ahora ir, simplemente para no dejar sin desarrollar algo de lo que les prometí que iba a explicar, al tema de los vicios capitales y ver cómo Santo Tomás explica, porque o sea, son cosas que Santo Tomás no le... A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. La parte moral de la Suma Teológica, la segunda parte de la Suma Teológica, es la parte más larga de la Suma Teológica, y muchos dicen que la parte más original de la Suma Teológica, y sin embargo la menos estudiada. Hay un montón de cosas que sacar de allí desde muchos puntos de vista, entre ellos este punto de vista que estamos encarando ahora, tanto en la prima secunde como en la segunda secunde. Entonces, el tratado de los vicios capitales es particularmente importante porque nos explica
en cierto modo, la psicología de los vicios en la medida en que nos muestra cómo de un vicio derivan otros. Esto es lo interesante. Por ejemplo, vamos a la ira. Les mostraré varios de estos. Vamos a la ira. La ira es una parte de la intemperancia, es decir, es una opuesta a una de las partes de la templanza, que es la mansedumbre, como dijimos recién. Bueno, de la ira resultan muchos vicios. Entonces, por ejemplo, no les voy a mencionar a todos los que aparecen aquí, la hinchazón del espíritu. ¿Qué es la hinchazón del espíritu? Son todos los pensamientos de venganza que acuñamos en nuestro interior, que sabremos cuando nos injurian. Entonces se nos hincha la cabeza, debo decir, ¿no? De pensamientos de venganza. Entonces, estos pensamientos de venganza son una consecuencia de la ira y están ordenados a su fin, que es la venganza, porque la ira es apetito de venganza. La indignación es el afecto exterior de enojo, porque nos han injuriado. El clamor es la vociferación que procede de la ira. La blasfemia es cuando nos enojamos contra Dios y por lo tanto y lo proferimos de palabra, etcétera, etcétera. Vamos a la lujuria. La lujuria tiene una serie de consecuencias muy interesantes. Primero que nada, lo que Santo Tomás llama la ceguera mental, que se puede comparar con el efecto de la gula, que es la ceguera. Aquí aparece, es un error, esto no es ceguera mental, sino que es embotamiento del sentido, lo llama Santo Tomás, el embotamiento del sentido. La gula y la lujuria tienen un efecto cognitivo. La gula embota el sentido, dice Santo Tomás. ¿A qué sentido se refiere? Al sentido de la inteligencia. Es decir, por la gula, nuestra inteligencia, dice Santo Tomás, pierde la agudeza. Una inteligencia se llama aguda, dice, cuando es penetrante, como una aguja o un cuchillo que penetra. Cuando una inteligencia se llama penetrante, cuando capta la esencia de las cosas, supera las apariencias y llega a las esencias. Por la gula, nuestra inteligencia se hace superficial. No nos interesan ya más las esencias, lo cual nos habla mucho de nuestra cultura. De toda la cultura moderna y el pensamiento moderno que ha rechazado el conocimiento de las esencias y le basta lo que sirve para moverse por la superficie de las cosas. Esto nos está hablando que estamos en una cultura satisfecha. Y por eso estamos en una cultura conformista, pasota, porque tiene la barriga llena. Esto es una consecuencia de la gula. Esto nos permite entender a los individuos, pero nos permite entender las sociedades. Por ejemplo, la europea. La europea es una sociedad casi difunta, porque está durmiendo la siesta, ¿no? Comió mucho y está durmiendo la siesta. Muchos problemas que nos generamos son artificiales porque estamos aburridos. Entonces, estamos tan bien que nos generamos problemas solos, ¿no? Esto es por no tener una inteligencia penetrante, esto es consecuencia de la barriga llena. Y Santo Tomás pone otra serie de efectos simpáticos, si queremos. Santo Tomás dice que la gula raramente es pecado mortal. Tendríamos que querer comer a costa de Dios, ¿no? Es decir, rompiendo la amistad con Dios. Por ejemplo, la alegría tonta, inepta laetitia, la alegría tonta, dice Santo Tomás. La bufonería, cuando comemos mucho estamos así como alegres. La suciedad, que se refiere a la emisión de semen o el vómito. Esto ya es un vicio, es una consecuencia, pero como es culpable por lo que uno ha hecho. La verborrea, verbositas, no habla demasiado, etc. Pero bueno, vamos a la lujuria que nos estábamos. A diferencia de la gula, que produce esta superficialidad en la intelección, la lujuria produce directamente la ceguera mental. ¿Qué significa la ceguera? Ya no que tenemos una inteligencia roma, no aguda, sino que nos hacemos ciegos a los valores del espíritu. De esto habla von Hildebrand también, por ejemplo, porque es patente, es decir, el lujurioso se hace ciego a los valores trascendentes. Esto es la idea fundamental. Pero además produce otros problemas, primero que nada cognitivos, dice Santo Tomás. En primer lugar, la inconsideración. Perdón, está mal el orden aquí.
Lo primero que produce es la precipitación. La precipitación es una acción que no se basa en la deliberación. Es decir, no deliberamos suficientemente antes de obrar. Lo que Santo Tomás llama el consejo, que es la deliberación para la operación. Entonces, por culpa de según Santo Tomás, la lujuria corrompe todo el proceso de toma de decisiones, cognitivo de toma de decisiones. No discurrimos bien, primero que nada, después no juzgamos bien y por lo tanto después no preceptuamos bien. Todo el proceso, y estos son los distintos vicios que aparecen aquí, todo el proceso de juicio prudencial, que lleva al juicio prudencial, pues todo esto está arruinado por la lujuria. Después está aquí, lo que aquí muchos traducen como egoísmo, es lo que Santo Tomás llama el amor sui, de lo que hablamos antes. Es decir, es un amor de sí desordenado, que es correlativo, dice Santo Tomás, al odio de Dios. No es que uno se hace lujurioso porque odia a Dios, pero termina odiando a Dios porque es lujurioso, porque Dios se opone a los actos de lujuria. Y por lo tanto, como Dios no quiere eso, después no quiero a Dios. Es raro que uno haga al revés, odio a Dios y caigo en la lujuria. Es un proceso muy espiritual, digamos, ¿no? Adán y Eva, pero nosotros no. Nosotros ordinariamente lo que hacemos es pecar y por lo tanto después odiamos a Dios. Entonces, se lleva al amor desordenado de sí y por lo tanto al odio de Dios. Egoísmo, amor sui y odio de Dios. Egoísmo, algunos hablan de egocentrismo, pero la palabra egocentrismo es una palabra que puede no tener un matiz moral. Por ejemplo, el niño es egocéntrico, pero no es moralmente egocéntrico. El niño es egocéntrico porque está encerrado en el conocimiento sensible, que está centrado en lo particular, y cuando uno está en el orden del conocimiento sensible, conoce el mundo en referencia al propio cuerpo. O sea, el conocimiento sensible es un conocimiento situado espaciotemporalmente y nuestro cuerpo es punto de referencia del resto de los conocimientos. Y por eso el niño es egocéntrico y va probando a ver si realmente es el centro del mundo. Al principio se cree que es así, o más o menos. Y va probando y cuando va viendo que no, se va descentrando y cuando desarrolla el conocimiento universal, pues puede descentrarse completamente. Este es un descentramiento puramente cognitivo. Pero aquí estamos hablando del egocentrismo moral, en el cual yo me transformo en la medida moral de las cosas, que es distinto. El amor a la vida presente y la desesperación u horror de la vida futura. Todo esto son consecuencias de la lujuria. Entonces, tenemos aquí una serie de vicios, después iremos a la vanagloria cuando hablemos de la fortaleza, que son derivados de la intemperancia o de sus partes, las partes de la intemperancia, podemos llamarle así. Bueno, avanzo, vamos a lo que teníamos que haber desarrollado en la segunda sesión, que ahora me quedan media hora, pero bueno, un poco más, ¿no? Un poco más de media hora, ¿no? Bueno, vamos a decir algo acerca de la otra virtud que queríamos desarrollar, que aquí le puse este nombre simpático por si alguno quiere usarlo en cursos que tengan que dar los ejecutivos, CEOs y estas cosas, porque gusta estas palabras, resiliencia, asertividad, todo esto da la sensación de que uno está en la última, del mundo anglosajón, ¿no? Entonces, la asertividad, pero estamos hablando de la fortaleza, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí les recuerdo lo que dije anteriormente. Toda la vida emocional se puede reducir a dos tipos de movimientos. Movimientos de impulsividad y movimientos de retracción. Estamos ante el modo de la fortaleza cuando nosotros tenemos una virtud que nos sostiene e impulsa en aquellas cosas que tendemos a retraernos. Después les explicaré, si tengo tiempo, que esto incluso da lugar a dos tipos de temperamento. El temperamento de la gente que es muy para afuera y el temperamento de la gente que es muy para adentro. La gente impulsiva y la gente retraída. Y esto tiene su reflejo también, para los que saben psicología, en la clasificación de trastornos de la personalidad. Porque los trastornos del clúster B son trastornos impulsivos. Es decir, que en caso de estar en el orden moral, tienen que ver con la adquisición de la templanza. Y los del clúster C son caracteres, personalidades cohibidas. Hay que fortalecerlas, fortificarlas. Esto es
Una cosa interesante que si puedo después puedo desarrollar un poquito más, si acaso. Muy bien. ¿A qué se refiere la fortaleza? ¿Cuál es su materia? ¿De qué se ocupa? Del temor. Y Santo Tomás tiene unos estudios interesantísimos sobre el temor. Y repito lo que les dije ayer, no crean que la concepción de las pasiones de Santo Tomás está superada. Una de las teorías psicológicas más importantes, de hecho, la teoría que dio lugar al giro cognitivo en psicología de las emociones, que es la de Magda Arnold, la autora que les hablé ayer, que elabora una teoría de las emociones en el ámbito de la psicología experimental, con fundamento biológico en su momento, que es la de Magda Arnold, inspirada en Santo Tomás, aunque no lo dice muy explícitamente, pero después por otro lado lo dice, en sus libros no lo dice, pero lo dice por otros lados, y lo sabemos por su biografía. Es conocida en la historia de la psicología como la que inició el giro cognitivo en psicología de las emociones. En ella se inspiró Lazarus, que es el autor más conocido en psicología cognitiva de las emociones. Entonces, es un autor interesante. Y clasifica las emociones, lo que ella llama las emociones básicas, igual que Santo Tomás. Los 11 géneros de pasiones de Santo Tomás son las 11 emociones básicas de Magda Arnold. No nos dice nada, hace un poco de trampa, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero, digamos, no dice que es de Santo Tomás, pero es exactamente, casualmente lo mismo. Bueno, entonces, en el Tratado de las Pasiones, Santo Tomás nos habla de distintos tipos de temor. Yo no voy a analizarlo muy en detalle, pero esto se los doy como muestra de que hay mucho que aprender también en el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás. Lo biológico no será como Santo Tomás pensaba. Santo Tomás pensaba que las pasiones biológicamente eran transformaciones físicas de la sangre en el corazón. La sangre se enfría, se calienta, estas cosas. Bueno, hoy no sabemos que no es eso exactamente, pero que hay una base biológica, Santo Tomás lo sabía. Pero nos interesa la parte más psicológica y moral, así que eso no nos interesa. Santo Tomás divide el temor en 5 especies, porque esas 11 pasiones de las que habla Santo Tomás no son 11, son géneros. Dentro hay un montón de pasiones. Cuando Santo Tomás dice hay 11 pasiones, 6 de concupiscible y 5 del irascible, no está diciendo que hay solo esas. Esos son los grandes géneros. Tienen especies dentro. Y dentro de esas especies entran un montón de fenómenos psicológicos muy interesantes. Entonces, ¿cuáles son las especies del temor? Nos dice Santo Tomás. Lo trato un poco por encima para poder pasar a la fortaleza, pero para que lo tengan presente. Entonces dice, ¿qué nos atemoriza? Nos atemorizan los grandes males. ¿Por qué alguien puede considerar que un mal es grande? Por diversos motivos. Y esto da lugar a las distintas especies de la pasión del temor. Por ejemplo, uno puede tener temor a operaciones que uno pueda realizar. Primero que nada. ¿Por qué nos puede atemorizar una acción nuestra? Primero porque es muy trabajosa. Y ahí tenemos la pereza. La pereza es el temor a la acción difícil, que cuesta, que exige esfuerzo. Por lo tanto, la pereza para Santo Tomás es un tipo de temor. Es el temor a la acción difícil. Es decir, que implica trabajo. Tenemos la pereza. Tenemos que, por otro lado, la acción podemos temerla porque es deshonrosa. Una potencial acción deshonrosa que podamos cometer. Y esto es la vergüenza y el rubor, que son 2 pasiones distintas. Yo aquí pongo la vergüenza, pero él habla del rubor y la vergüenza. El rubor es el temor de la acción futura, mientras que la vergüenza se refiere al temor por el conocimiento de las acciones pasadas. Después, un mal nos puede parecer grande por distintas condiciones del objeto mismo, no de las acciones nuestras, sino del objeto mismo. Tenemos así, en primer lugar, la admiración. La admiración es el temor de un mal por ser tan grande, tener tal magnitud, que no lo podemos abarcar. No sabemos dónde acaba, no conocemos sus límites, dice Santo Tomás. Es tan grande que nos apabulla. Esto es la admiración. Santo Tomás también usa la admiración para cosas positivas, esa palabra, pero es otra pasión. Aquí estamos hablando de la admiración mala, que tiene que ver con el temor. La admiración es un temor ante algo que es tan grande, un mal que es tan grande, que no llegamos a ver dónde acaba. Nos supera. Después tenemos el estupor.
Estupor es el temor ante un mal que surge ante un mal imprevisto. Ese mal imprevisto produce un tipo de temor que se caracteriza como estupor. Nos quedamos paralizados ante ese mal. Y finalmente, Santo Tomás habla, esto es importante, es un término que es importante conocer porque, por ejemplo, se puede aplicar a Cristo, a la agonía, el término agonía, pero corresponde a lo que hoy llamamos angustia. ¿Qué es la agonía? La agonía es un temor ante un mal futuro indeterminado. No sabemos lo que vendrá. Hoy se llama angustia muchas veces, se dice un temor sin objeto, pero es que no existe un temor sin objeto. Todo acto humano tiene un objeto. Lo que pasa es un objeto indeterminado. Es un mal futuro imprevisible por su indeterminación, pues causa agonía, dice Santo Tomás, y yo creo que corresponde más o menos a lo que hoy llamamos también angustia. En Santo Tomás la angustia es una palabra más relacionada con la pasión de la tristeza. La tristeza produce, la angustia es una palabra que en Santo Tomás se refiere al aspecto físico de la tristeza. Cuando nos ponemos tristes, nuestro cuerpo de distintas maneras se estrecha, se angustia, se pone angosto, y eso es la angustia en Santo Tomás. Lo mismo que la alegría es la etitia, se dilata el corazón, se dilata todo el cuerpo, y por eso el gozo produce la dilatación. La etitia, la dilatación se opone a la contracción o angustia. Para esto que nosotros llamamos angustia, Santo Tomás utiliza otro término que es agonía, y la agonía, claro, tiene un dejo ahí de lucha, ¿no? En su etimología, incluso aparentemente, ¿no? Muy bien. Vamos al temor propio de la fortaleza. Recordemos un par de cosas que ya dijimos, pero que es necesario tener presentes y que dije un poco rápidamente, y aquí vamos a recordar. En primer lugar, dijimos que la fortaleza se refiere a los temores, pero no a cualquier temor, sino a temores muy importantes, que son los temores a los grandes males, y muy particularmente al más grande mal, que es el de la muerte. Ahora Santo Tomás dice, no cualquier temor de muerte, todos nos vamos a morir, sino al temor de muerte violenta. Y no cualquier tipo de temor a la muerte violenta, sino a la muerte violenta por defender un gran bien. O sea, el temor de muerte, al temor a muerte violenta por la defensa de un gran bien, que puede ser el bien común político, la paz, por ejemplo, y por eso Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, habla aquí de la guerra, pero también, dice Santo Tomás, pues hay guerras espirituales, y dice además, hay guerras sociales y hay guerras individuales, cada uno puede tener su guerra, dice Santo Tomás. Esto parece muy moderno, pero Santo Tomás lo dice explícitamente. Hay guerras individuales, y uno lucha por determinadas cosas que son muy importantes, aunque no hay una guerra social. Y a estas cosas se refiere la fortaleza, y por eso su forma suprema es el martirio. La forma perfecta de la fortaleza es el martirio. El temor es una pasión muy especial porque, como les decía la clase anterior, produce unos efectos psicológicos que hacen difícil controlarla. ¿Cuáles son esos efectos? Se los pongo un poco aquí. Está extraído de distintos lugares, no solamente donde Santo Tomás habla de los efectos del temor, pero básicamente Santo Tomás dice esto. El temor, dice Santo Tomás, hace consultativos, que traducido en el lenguaje que entendamos todos, es que nos pone a pensar, nos mueve a deliberar. ¿Por qué? Porque el temor nos mueve a pensar cómo escaparnos del objeto temido, y por lo tanto nos mueve a... Ustedes piensen algo, ustedes les avisan de algún gran mal, por ejemplo, no sé, que los van a sacar del piso donde están porque no están pagando o no han pagado o lo que fuera, ¿no? Entonces uno de entrada dice, esto no puede ser, tengo que solucionarlo. Entonces uno se pone a pensar cómo resolverlo.
Esto significa que hace consultativo, no que consultemos a otros, que también, sino que el consejo, la palabra consejo en este contexto de Santo Tomás significa la deliberación, el pensamiento práctico. Ahora, dice Santo Tomás, lamentablemente, cuando uno tiene temor, piensa mucho, pero piensa mal. Y por eso no concluye adecuadamente. Entonces, el temor nos hace cavilativos, pero es una cavilación que no conduce a ningún lado. Esto también es interesante para ciertas patologías, trastornos y demás, porque mucha gente dominada por el temor por distintos motivos, cavila mucho, pero no concluye en nada. Entonces, el temor hace cavilativos, pero esta cavilación es una cavilación que no encuentra salida, no concluye. Y además paraliza la acción, justamente porque para que actuar es necesario tener un juicio práctico, y como uno no concluye, pues no actúa, no encuentra la solución, queda encerrado en pensamientos que no resuelven, que no concluyen. Además, decía Aristóteles, y Santo Tomás lo sigue, el temor induce acciones que como mínimo están mezcladas de involuntario, porque uno hace por temor cosas que no haría si no tuviera temor. Me apuntan con una pistola, entré al coche, pues entro al coche. ¿Entro porque quiero? Sí, le dije que sí, pero no entraría si no me estuvieran apuntando con la pistola. Entonces, las acciones que proceden del temor, decía Aristóteles, tienen mezcla de involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que uno decida hacerla, pero lo decide porque tiene miedo. Entonces, en el temor hay también muchas veces una tendencia a la pérdida de la libertad, del ejercicio de la libertad, o totalmente, o incluso cuando se elige bajo una motivación fuerte que hace que el acto sea mezclado de involuntariedad. La fortaleza nos hace justamente sostenernos en estos temores, es decir, los grandes temores, los peligros de muerte, por defender el bien común, bienes grandes, bienes comunes, sostenernos en esto, que no quiere decir no tener miedo, sino que el temor no nos descontrole, no nos haga no pensar bien, no nos haga no hacer lo que tenemos que hacer. Esto es un poco la idea. O huir de lo que tendríamos que hacer. Para esto nos sirve la fortaleza. Yo les decía, sin la templanza no podemos hacer nada. Sin la fortaleza no podemos hacer nada importante. Porque las cosas importantes son arduas. No son cosas fáciles. Entonces es muy importante la fortaleza y sus partes. Porque ahora vamos a ir, esto lo voy a pasar, porque ya lo expliqué. Y vamos a ir a las partes potenciales. Santo Tomás no pone partes integrales de la fortaleza, es decir, no hay especies, hay una sola fortaleza. Y se refiere sobre todo a las partes potenciales. Las partes potenciales son otras virtudes que tienen el modo de la fortaleza. El modo. El modo era sostener e impulsar. Este era el modo de la fortaleza. ¿Cuáles son estas virtudes? Primero que nada, la magnanimidad, que era para Aristóteles una supervirtud. Y que muchos dicen no es compatible con el cristianismo. En el fondo es la soberbia, porque uno se cree muy importante y efectivamente a veces en la descripción de Aristóteles da la impresión un poquito de eso. Pero tal como Santo Tomás la describe no es así, porque la magnanimidad, magnanimitas, grandeza de ánimo en latín, macropsiquia en griego, grandeza de alma, a las que se opone la micropsiquia, tener alma pequeña, o pusilanimitas, pusilo ánimo, tener un ánimo pequeño. Ya hablaré de eso, porque de esto sí que espero llegar a decir algo, porque hay cosas interesantes de los vicios relativos a la fortaleza. La magnanimidad es la generosidad moral, espiritual, porque la magnanimidad es la virtud por la cual el sujeto está dispuesto a llevar todas las virtudes a la perfección. O sea, es una virtud que supone tener todas las otras y estar dispuesto a llevarlas a su perfección. Uno puede tenerlas y no llevarlas a su perfección. La propuesta de llevarlas a su perfección es la magnanimidad. Entonces, esto no supone ser un soberbio. Santa Teresita, que quería todo, era magnánima. Esto es magnanimidad. ¿Quiero serlo todo? Bueno, ¿todo qué? En este sentido, de llevar las virtudes a su máxima perfección. ¿Qué elige Santa Teresita? El amor. ¿Por qué? Porque todas las virtudes están precontenidas y supuestas en el amor. Cuando uno elige el amor, elige la magnanimidad también. Entonces, la magnanimidad es la virtud por la cual uno tiene la generosidad espiritual de querer llevar todas las virtudes a la perfección. Por eso, para Santo Tomás,
no todos los virtuosos son magnánimos. Las virtudes son conexas, las fundamentales, pero para ser magnánimo se implica algo más, implica esta generosidad por la cual uno está dispuesto a llevar las virtudes a su máximo de perfección, simplificando un poco las cosas. Cercana a la magnanimidad está la virtud de la confianza. La confianza, que Santo Tomás también llama, en latín, fiducia de se ipso, confianza en sí mismo, pero que no solo confianza en sí mismo, sino confianza también en los demás y en Dios. Porque no es una confianza autónoma, sino es confianza de que podremos hacer esto con ayuda, no solos necesariamente. No es una confianza bajo Dios, no es una confianza del hombre autónomo, sino que es una confianza del hombre dependiente de Dios. La confianza es una virtud para Santo Tomás. Lo mismo que la seguridad. La seguridad es una firmeza frente al temor. La magnificencia aquí no nos interesa tanto. La paciencia se refiere no al temor, sino a la tristeza. Las tristezas de la vida cotidiana inferidas por el trato con los demás. Es decir, en la vida cotidiana hay que soportarnos mutuamente. Santo Tomás llama también a esta virtud la tolerancia. La tolerancia. Paciencia o tolerancia es la virtud por la cual soportamos las pequeñas tristezas que la vida cotidiana nos conlleva por el trato con los demás. Si el tratar con los demás implica que nos hacemos mal mutuamente, nos tenemos que soportar. Soportados mutuamente, ¿no? Pues es esto. O sea, hay que tenernos mutuamente y soportar estas tristezas porque no somos bastante insoportables a veces, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Dijo el Señor. O sea, nos pasa a todos, ¿no? Y esto es la paciencia. Entonces, la paciencia es la virtud por la cual nosotros soportamos las tristezas que resultan de la convivencia con los otros hombres, que no son los grandes males, la muerte, etcétera, pero que son más frecuentes. Es infrecuente que tengamos que dar la vida. Es algo que tenemos que estar dispuestos, pero no tenemos mucha oportunidad de ejercitar esto. Pero la paciencia, sí. Nosotros también damos bastantes ocasiones a los demás de que la ejerciten. La perseverancia, dice Santo Tomás, agrega a la paciencia la duración en el tiempo. No es momentos puntuales, sino que es un largo tolerar, un soportar durante un tiempo prolongado. Prolongado. Y lo que Santo Tomás llama constancia, estas virtudes puede ser difícil distinguirlas entre sí porque conllevan todos a lo mismo, en el fondo. La constancia es la virtud por la cual perseveramos en estas dificultades hasta el final. No solo perseveramos por mucho tiempo, sino que llegamos hasta la consumación de la obra. Aguantamos hasta el final. Es muy frecuente que nosotros comencemos cosas que no acabamos. Porque, como decía San Juan de la Cruz, la soberbia espiritual lleva a que propongamos mucho y hagamos poco, ¿no? Entonces, sobre todo cuando no tenemos experiencia espiritual, somos jóvenes y creemos que todo el mundo ha hecho todo mal y tenemos que llegar nosotros a hacer las cosas bien, es lo que pasa. Los obispos, los sacerdotes, no sé qué, todos hacen todo mal y por fin me he dado cuenta yo. Bueno, pero al final dura poco esto y no concluimos nada, porque no tenemos las virtudes para ello. Para esto se necesita la constancia es la que permite llevar la obra hasta el final. Y hay que hacer las cuentas antes de empezarla, si tenemos con qué acabarla, ¿no? Entonces, esto es la virtud de la constancia. Pero quiero hablar, y con esto voy a acabar, porque ya se me acaba un poco el tiempo, pero con esto voy a acabar, quiere decir esto más esto. Vamos a hablar de los vicios, y yo los he organizado aquí de una manera que ustedes después pueden profundizar en el texto que les pasé, porque he organizado los vicios no en relación con la virtud a la que se oponen, que está aquí, ahora la verán, sino sobre todo por si son vicios por exceso o por defecto. Hay vicios contra la fortaleza y sus partes, por exceso y por defecto. La virtud es un término medio. Hay vicios por exceso y vicios por defecto. ¿Por qué los he puesto todos juntos? Porque hay una cierta coherencia psicológica entre estos vicios. Es decir, el que tiene estos suele tener varios de estos juntos. Y el que tiene estos otros suele tener varios de estos juntos. Y esto es interesante psicológicamente. Hay dos tipos de personalidades viciosas
con vicios contrarios a la fortaleza. Los engreídos, los que están muy echados para adelante, digamos, y los demasiado retraídos. Y hay una serie de vicios que incluso Santo Tomás explica su conexión. Cuando se habla de la conexión de los vicios, no todos están conexos, pero algunos entre sí están lógicamente conexos. ¿Qué vicios nos pone Santo Tomás por exceso? Santo Tomás en esto es muy preciso. Nos habla del vicio, nos habla de la virtud contraria y nos habla de la causa de los vicios. ¿Sí? El estudio de la causa es muy interesante porque para poner el remedio hay que saber la causa. Entonces, de la falta de temor ya les hablé, me la puedo saltear. A la fortaleza se oponen muchos vicios. Por exceso tenemos básicamente dos. La intimiditas, la falta de temor, y Santo Tomás, decíamos, pone dos causas, o la soberbia del que cree que no puede ser vencido, o la estupidez. Esto ya lo hemos comentado anteriormente, la podemos dejar de lado. Algo distinto de no tener temor es además ser audaz. La audacia es una pasión neutra moralmente, pero también designa un vicio distinto, que es cuando pues, creemos que podemos vencer allí donde no podemos vencer. Y esto, dice Santo Tomás, se debe a dos causas. Por un lado, la presunción, de la que hablaremos enseguida, por la cual creemos que podemos más que lo que podemos. El presumido piensa que puede más y por lo tanto después es audaz, porque se cree fuerte. La otra causa es la precipitación, que vimos que era una de las hijas de la lujuria también. La precipitación, ¿qué es? Pues es pasar a la acción sin haber deliberado suficientemente. Entonces, sería un poco de impulsividad. Aquí puede haber unas bases incluso biológicas de esta actitud. Es decir, uno no es echado para adelante porque le sale así, no quiere deliberar y actúa. Entonces, estas son dos causas, la presunción, la causa más moral si queremos, la precipitación que puede tener también bases morales o puede tener bases biológicas. Hay gente naturalmente más impulsiva que otra. A la que le cuesta deliberar hay que enseñarle a deliberar, a lidiar con esa personalidad impulsiva. Después tenemos la presunción. La presunción se opone a la confianza por exceso. El presumido es el demasiado confiado en sí mismo, ¿no? Cree que le tocan unos honores y unas cosas que no le tocan. Se cree más de lo que es. Santo Tomás hace derivar la presunción de la vanagloria y enseguida iremos a la vanagloria como vicio capital. Hay que recordar que la vanagloria es el primero de los vicios capitales para Santo Tomás, de ahí derivan muchos vicios, entre ellos la presunción. Cuando Santo Tomás trata este tema, se refiere a un tipo particular de presunción que deriva de la vanagloria, que es la presunción de novedades o de originalidad. Es decir, una consecuencia de la vanagloria es que uno presume de ser original. Un mal muy extendido en el mundo académico particularmente. Entonces, como si el valor intrínseco de las cosas verdaderas fuera que fueran originales, sino que fueran justamente verdaderas. La originalidad es un accidente. Entonces, presunción de originalidad, ya volveré sobre eso después. La presunción es una hija de la vanagloria y por lo tanto está en la personalidad viciosa estructuralmente contenida bajo la vanagloria. Tenemos la ambición, que es una virtud, un vicio opuesto a la virtud de la magnanimidad. El ambicioso, mientras que la presunción tiene que ver con desear cosas que lo superan, la ambición tiene que ver estrictamente con el apetito de honores, es decir, de cargos, en última instancia, si queremos. Que son, en principio, deberían ser, pues, una consecuencia de la virtud. Usted tiene virtudes, le corresponde ocupar estos cargos, etc. El ambicioso es uno que quiere ocupar cargos. Esta ambición es el resultado de la soberbia y la vanagloria para Santo Tomás, por eso la vanagloria ocupa en este lugar un lugar tan importante. Finalmente tenemos la vanagloria, que es el apetito desordenado de que la propia excelencia sea conocida por los demás. La soberbia es el apetito de excelencia, está por encima. La vanagloria es el apetito de que esa excelencia sea conocida por los demás. Y fíjense, si volvemos al gráfico que habíamos visto anteriormente, de los vicios
capitales, podemos recordar cuáles son las hijas de la vanagloria. Tenemos abajo de todo esa presunción de originalidad a la que me refería anteriormente. Eso es cuando, dice Santo Tomás, uno tiene motivos para enorgullecerse de sí mismo. Pero bueno, justamente por eso se enorgullece desordenadamente. Y eso produce la presunción de originalidad. Cuando en realidad, en cambio, uno se enorgullece o se tiene vanidad de lo que no tiene, tenemos la hipocresía, por la cual uno finge tener perfecciones que no tiene. Entonces, la vanagloria puede surgir de lo que tenemos efectivamente, presunción, o de lo que no tenemos, presunción de originalidad o de novedades, y la hipocresía que se refiere a lo que no tenemos. Por lo que vemos entonces aquí, esta hija de la vanagloria no es cualquier presunción, sino esta presunción de lo que se posee desordenadamente. La presunción en sentido estricto es presunción de algo que trasciende nuestra capacidad. Muy bien. Después tenemos, dice Santo Tomás, la jactancia, por la que uno expresa exteriormente que se cree superior. Y que debería ser alabado y que le deberían darlo el tributo de a su perfección que no le están dando. Eso es la jactancia. Mediante las palabras uno exteriormente manifiesta esto. Viene también la desobediencia, por la cual uno, como se cree tan importante, no tiene por qué obedecer a los otros que son más tontos que uno. Desobediencia. La terquedad tiene que ver con permanecer en el propio pensamiento. No quiero cambiar. Yo pienso esto, estoy seguro, y aunque los otros digan mil cosas y sean muy sabios, no tienen razón, tengo razón yo. Terquedad, pues terquedad es el nombre que yo le pongo a este vicio, pero en latín se usa una palabra que no interesa aquí. Y finalmente tenemos la disputa por la vanagloria, después discutimos y nos peleamos con los demás. Entonces, como se ve, esto da para más. Yo aquí, en mi artículo que les voy a pasar, lo analizo más detalladamente. Aquí no tengo mucho más tiempo, así que seguimos avanzando en esto. Queda finalmente el vicio de la terquedad, que, como usted acabo de decirles, deriva de la vanagloria. Por lo cual aquí tenemos un tipo de personalidad en cuyo centro está la soberbia y la vanagloria. Este es el tipo de personalidad que resulta de aquí. De esta soberbia y de esta vanagloria resulta que uno es ambicioso, presuntuoso, audaz, terco, etc. ¿Se entiende? Son todos vicios contra la fortaleza por exceso. Pero después tenemos, y esto es interesante, y tal vez menos estudiado moralmente, los vicios por defecto. En primer lugar tenemos el temor, que es el vicio por excelencia que se opone a la fortaleza. Aquí no estamos hablando del temor como pasión, sino del temor como vicio, que es distinto. Entonces tenemos el vicio del temor, que según Santo Tomás, ordinariamente procede de la pusilanimidad. ¿Por qué? Porque uno teme porque no se siente capaz de lo que es capaz de enfrentar. Es decir, tiene un ánimo pequeño, es pusilánime, y como es pusilánime, después es temeroso. Entonces, Santo Tomás esto está hablando utim pluribus, puede dar muchas causas de muchas cosas, pero el temor procede ordinariamente de la pusilanimidad, que no es vicio capital, pero que puede engendrar otros vicios, como en este caso. La pusilanimidad puede engendrar el temor. El tratamiento de la pusilanimidad es muy interesante en Santo Tomás, se los recomiendo que lo lean. Y además que ustedes tengan presente que contra la pusilanimidad nos advierte explícitamente el apóstol. Digamos, entre los consejos pedagógicos que da San Pablo, de las pocas cosas que dice, es que los padres no exasperen a los hijos para que no se hagan pusilánimes. No dice que para que no se hagan vanidosos, que puede ser evidente, ¿no? Que no hay que hacer a los hijos vanidosos, ambiciosos, etc. Sino advierte contra la pusilanimidad, porque la pusilanimidad nos retrae de la perfección a la vida espiritual. Entonces, esto es muy importante. Hay gente buena en el sentido escolar, es decir, que como no hace nada, no se lo nota, ¿no? Es buena, pero es que bueno en el sentido cristiano no es que no hace nada. ¿Se entiende? Entonces,
La pusilanimidad. El análisis de la pusilanimidad de Santo Tomás es muy interesante. Yo en mi artículo lo hago en detalle, pero aquí diré un par de cosas que creo que es interesante desarrollar. Santo Tomás estudia la pusilanimidad por sus causas. Estudia la pusilanimidad por sus causas. ¿Cuáles son las causas de la pusilanimidad? Hay dos tipos de causas, dice Santo Tomás, causas externas y causas internas. Las causas externas de la pusilanimidad son causas de tipo educativo. Y muy particularmente, justamente comentando a San Pablo, se refiere a una educación opresiva. Cuando los padres, dice Santo Tomás, gobiernan tiránicamente en la familia, al modo de lo que hoy se llama, desde el 68, educación autoritaria, pero mal llamada autoritaria, tiránica mejor, que no es lo mismo. La autoridad es algo positivo. Autoritas viene del verbo augeo, que significa hacer crecer, y por lo tanto la autoridad es quien me hace crecer. Entonces, Santo Tomás dice, hay padres que gobiernan en sus familias al modo del tirano en la comunidad política. El tirano en la comunidad política gobierna para sí mismo, no para el bien común. Esto es lo que dice Aristóteles respecto del tirano. Y el padre que gobierna en la familia tiránicamente no gobierna para los hijos, sino para él. Y entonces no promueve el desarrollo de los hijos. ¿Cuál es el problema de esta educación opresiva? El problema es que el hijo no es capaz de experimentar, como esto lo dice explícitamente Santo Tomás, aunque es muy coherente con algunas cosas que dice la psicología contemporánea. El hijo no es capaz de experimentar la propia capacidad de hacer cosas. Cuando la educación es excesivamente opresiva, el hijo no tiene la experiencia de la autoeficacia, como dice Bandura, el psicólogo. Es decir, no tiene experiencia de que él puede hacer determinadas cosas. Esto pasa también, aunque Santo Tomás no lo dice aquí explícitamente, con la educación mimada. O sea, si yo llego con la tarea a mi casa y mi mamá dice, no te preocupes que te la hago yo, ¿qué pasa este tipo de cosas? Pues el chico no experimenta que él puede, no tiene experiencia de que él puede. Entonces esto engendra una opinión de sí mismo menor de lo que es, porque no conoce el alcance de su potencia. Es importante que el hijo experimente el alcance de su potencia, y la educación debe permitir que el hijo experimente el alcance de su potencia, que no es que puede todo, el alcance de su potencia, de la suya de veras. Entonces, hay causas externas que son de tipo educativo. Santo Tomás se refiere a esta educación tiránica, pero también la educación mimada puede tener estos efectos, como veremos enseguida. La causa cognitiva es la ignorancia de sí mismo. Santo Tomás dice, más bien, ignorancia de la propia condición. Esto es lo que dice Santo Tomás. La ignorancia de la propia condición. ¿Qué quiere decir esto? Esto que les decía anteriormente. La persona no sabe lo que puede. No se conoce a sí mismo. Esto puede traer como causa esa educación, y también, dice Santo Tomás, tiene con frecuencia como causa la pusilanimidad. Y también la pereza. Porque muchas veces, dice Santo Tomás, uno no se conoce a sí mismo porque no quiere conocerse a sí mismo, y no quiere conocerse a sí mismo porque si se conociera, se vería obligado a hacer cosas que si no se conoce está exceptuado de hacer. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que podemos cosas, pues esto nos obliga moralmente a hacer cosas. Pero si nosotros pensamos, bueno, yo ojalá pudiera, pero bueno, soy poca cosa, ¿qué me voy a hacer? ¿No? Entonces, la pusilanimidad y la pereza suelen estar detrás, la pereza suele estar detrás de la ignorancia de sí. Y después tenemos el temor al fracaso, que es una consecuencia también de esto. Es decir, como la persona tiene una opinión de sí un poco disminuida, teme después que le vaya mal. Entonces el temor al fracaso están detrás de este complejo de inferioridad al que se está refiriendo aquí Santo Tomás. Después tenemos un vicio, o una serie de vicios. En realidad, los padres de Santo Tomás no los trata separadamente y aparecen por aquí y por allí. No hay un tratamiento sistemático. Son distintos vicios, pero sus diferencias no son tan claras, que son la molicie, la pereza, la impaciencia y vicios semejantes. ¿Qué es la molicie? La molicie, Santo Tomás dice, es una consecuencia de una educación blanda. Esto sí que lo dice explícitamente, aunque hay gente que es blanda por constitución corporal. Es decir, que es así, gente delicada, dice Santo Tomás. Los delicados los llaman, comentando Aristóteles, son gente delicada. ¿Qué significa ser la molicie? La molicie es el carácter de ser muelle. Muelle significa que
dice Santo Tomás, que cuando uno lo toca se mueve. Es blando. Uno lo mueve, es como la gelatina, uno la toca y la gelatina, una personalidad gelatinosa, digamos, ¿no? Uno lo toca, se mueve, ¿no? ¿Qué quiere decir? La persona delicada es la persona que se retrae de hacer cosas porque es débil. Es una personalidad asténica. Es una personalidad que no tiene consistencia moral. Esta es la molicie. La pereza es cercana a esto, pero en realidad es temor de la acción, como decía anteriormente. El temeroso, el perezoso es una persona que la fatiga le lo echa para atrás, digamos, ¿no? Es decir, que no. Como decía un personaje de la televisión en México, quiere evitar la fatiga. Quiere evitar la fatiga. Entonces, quiere evitar la fatiga y lo que es trabajo no lo mueve mucho. Esto es la pereza. Cercano a esto es la impaciencia, pero bueno, no voy a profundizar mucho más en esto. Entonces, voy acabando. Con esto que quería mostrarles que es posible un análisis moral, que sea un análisis moral que tenga en cuenta la estructura de la personalidad. Es decir, no se trata solamente de, en la comprensión, educación terapéutica de los males morales y en la educación de la virtud, no se trata solamente del estudio aislado de esto, sino que hay que entender cómo funciona esto en la mente humana. Y para eso hay que entender estas conexiones, tanto en el caso de las virtudes, que son esencialmente conexas, sobre todo las fundamentales, como en el caso de algunos vicios que tienen una conexión lógica entre sí que nos permiten entender a la gente. Entonces, uno a veces tiene la impresión de que Santo Tomás es aburrido o muy teórico, y bueno, está bien, el S, la participación y todo esto, está bien. Pero bueno, en fin. Pero estas cosas, digamos, que a mí no me parecen aburridas, en fin, pero a otro yo entiendo que le puedan parecer, porque no tiene esa vocación de estudiar estas cosas. Pero esto es útil para todo el mundo. O sea, esto es algo que nos permite comprender los principios de la acción humana y nos permite entender a nuestros alumnos, a nuestros hijos, nos permite entender nuestros pacientes, a veces a los psicólogos y a los médicos eventualmente también, nos permite entender a la gente que estamos formando y además algunos principios de psicología social incluso, porque esto que se aplica a los individuos vale muchas veces para algunas sociedades que se rigen por esto. Detrás de todo esto, ¿qué está? El amor. ¿Qué amor tenemos? Esto es lo que organizaba todo. Aún en estos casos hay que ver qué amor organiza estas personalidades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, o el amor de Dios, que organiza la personalidad de tal manera que todo el resto de las virtudes y acciones virtuosas son funciones e instrumentos del amor. Esta es un poco la idea fundamental.